Hay algo que los historiadores no te dicen cuando hablan de Quetzalcóatl. No porque lo oculten por maldad, sino porque la respuesta los incomoda. Porque si la respuesta fuera simple, ya la tendrían, pero no la tienen, y llevan más de 100 años buscándola. Lo que sí saben es esto. Existe una figura que aparece en casi todas las culturas del México antiguo, separadas por siglos y por cientos de kilómetros, sin que ninguna de ellas pudiera haber copiado a la otra. Una figura con los mismos atributos, el mismo símbolo, el mismo nombre en distintas lenguas, el mismo papel en cosmologías completamente diferentes. Y cuando los arqueólogos empiezan a rastrear su origen real, cuando el ADN antiguo entra en la ecuación, lo que encuentran no encaja con ninguna narrativa que la historia oficial esté dispuesta a sostener. Esta es la historia de Quetzalcóatl, no la versión del libro de texto, la versión real. Antes de continuar, hay algo que tienes que entender sobre cómo funciona la historia en México. La versión oficial de las civilizaciones mesoamericanas fue construida en gran parte durante el siglo XX por arqueólogos que trabajaban con herramientas limitadas, con sesgos culturales enormes, y a veces con agendas políticas que favorecían ciertas narrativas sobre otras. Eso no significa que todo lo que sabemos sea mentira. Significa que hay capas de la historia que nunca se excavaron completamente. Preguntas que se dejaron sin respuesta porque las respuestas posibles resultaban demasiado complicadas. Quetzalcóatl es una de esas preguntas. Para entender por qué esta figura es tan perturbadora, hay que empezar por el principio, no por los aztecas, que es donde la mayoría de la gente empieza. Hay que empezar por los olmecas. Los olmecas son la civilización madre de Mesoamérica. Florecieron entre el año 1500 y el 400 a.C., en las costas del Golfo de México, en lo que hoy son los estados de Veracruz y Tabasco. Son los que inventaron el juego de pelota, los que tallaron las cabezas colosales de basalto, los que desarrollaron los primeros sistemas de escritura y calendario en la región. Y son los primeros en representar una serpiente con plumas. Eso fue hace más de 3.000 años. Piénsalo, 3.000 años antes de que existiera el Imperio Azteca. Una cultura que vivía a cientos de kilómetros de Tenochtitlan ya estaba tallando en piedra la misma imagen que más tarde se volvería el símbolo más poderoso de toda Mesoamérica. Y cuando los arqueólogos empezaron a rastrear esa imagen hacia adelante en el tiempo, cuando la siguieron cultura por cultura, civilización por civilización, colapso por colapso, encontraron algo que no esperaban. La figura no desaparece, sobrevive, reaparece, siempre con los mismos atributos centrales: la serpiente, las plumas, el viento, el conocimiento, la promesa de un regreso. Eso no es lo que hacen los mitos cuando una civilización colapsa. Los mitos mueren con las civilizaciones. Los dioses locales desaparecen cuando el pueblo que los adoraba desaparece. Pero Quetzalcóatl no desapareció. Algo lo sostuvo a través del tiempo, y nadie sabe exactamente qué. La primera vez que la figura aparece con nombre propio es en Teotihuacán. Y aquí es donde las cosas empiezan a volverse realmente extrañas. Teotihuacán es una ciudad que los propios aztecas encontraron abandonada cuando llegaron al Valle de México. Nadie sabe con certeza quién la construyó. No hay inscripciones que lo digan. No hay un linaje real identificado. No hay una lengua claramente documentada. Es la ciudad más grande del mundo antiguo en su momento de apogeo, con una población estimada de entre 100.000 y 200.000 personas, y es básicamente anónima. Lo que sí tiene es un templo dedicado a la serpiente emplumada, construido alrededor del año 200 después de Cristo, cubierto de cientos de cabezas de serpientes con plumas talladas en piedra, alternando con otra figura que los arqueólogos durante décadas identificaron como Tlaloc, el dios de la lluvia, aunque esa identificación sigue siendo debatida. El templo es una declaración arquitectónica masiva, no es un símbolo menor. Es el centro de una de las civilizaciones más poderosas del mundo en su época, y está completamente dedicado a una figura cuyo origen nadie puede rastrear con precisión. Cuando Teotihuacán colapsa, alrededor del año 550 después de Cristo, en circunstancias que tampoco están completamente explicadas,
Hay evidencia de incendios masivos en los edificios principales. Hay señales de conflicto interno. Hay una declinación que ocurre durante generaciones antes del abandono total, y Quetzalcóatl desaparece del registro material durante un tiempo, pero no para siempre. Reaparece entre los mayas, con otro nombre, Kukulcán, que en maya yucateco significa exactamente lo mismo: serpiente emplumada. Y no solo reaparece como símbolo, reaparece como figura histórica, como un personaje que llegó desde el norte o desde el oeste, que enseñó a los mayas arquitectura y astronomía y escritura, y que eventualmente se fue. Las crónicas mayas, recogidas por frailes españoles después de la conquista, pero claramente basadas en tradiciones orales precolombinas, describen a Kukulcán como un ser real, no como un dios abstracto, como alguien que llegó, gobernó y partió. Luego aparece entre los toltecas, y aquí es donde el misterio alcanza su punto más denso. Los toltecas son una civilización que floreció en el centro de México entre los siglos IX y XII después de Cristo. Su capital era Tula, en el estado actual de Hidalgo, a unos 80 kilómetros al norte de la Ciudad de México. Y en la tradición tolteca, Quetzalcóatl no es solo un dios, es un rey, un hombre, un gobernante histórico con nombre propio, Seacatl Topiltzin Quetzalcóatl. El nombre significa literalmente Uno Caña, Nuestro Señor, la serpiente emplumada. Las fuentes que describen a este personaje, recogidas en el siglo XVI por frailes como Sahagún y Motolinía, basándose en informantes indígenas que todavía recordaban tradiciones orales de antes de la conquista, son extraordinariamente específicas para ser un mito. Dicen que era un hombre de piel clara, que tenía barba, que era sacerdote y rey al mismo tiempo, que prohibió los sacrificios humanos durante su reinado, que fue derrotado por sus enemigos políticos mediante engaño y humillación, que huyó hacia el oriente, hacia el mar, y que prometió regresar. La piel clara, la barba, el regreso desde el oriente. Esos tres elementos son los que los historiadores convencionales intentan explicar como una distorsión posterior, como una retroproyección inventada después de la conquista española para dar sentido a la llegada de Cortés. Y es una explicación razonable, pero hay un problema con ella. Y es un problema que no desaparece si lo ignoras. Hay fuentes indígenas que describen estos atributos físicos de Quetzalcóatl y que muestran señales de haber sido escritas o dictadas antes del contacto europeo, o al menos antes de que los europeos tuvieran suficiente presencia en la región para influir en la tradición oral local. No todas las fuentes, no de forma unánime, pero hay suficiente evidencia para que la explicación simple, la de la distorsión postcolonial, no cierre completamente el caso. Y entonces entra el ADN. En los últimos 15 años, la genética antigua se ha convertido en la herramienta más poderosa que los arqueólogos tienen para reconstruir la historia de las migraciones humanas. No depende de tradiciones orales que pueden distorsionarse, no depende de inscripciones que pueden ser mal interpretadas, depende de moléculas que sobreviven en los huesos durante miles de años y que cuentan una historia que ningún mito puede falsificar. Y lo que el ADN antiguo de los pueblos mesoamericanos está revelando, está cambiando el mapa de cómo entendemos la prehistoria de América. El estudio más relevante para entender el problema de Quetzalcóatl fue publicado en 2021 en la revista Nature, y fue el resultado de un esfuerzo coordinado entre laboratorios en Harvard, en Copenhague y en México. Los investigadores analizaron el ADN de más de 300 individuos procedentes de sitios arqueológicos en México, Belice, Guatemala y Honduras, cubriendo un periodo de tiempo de casi 10.000 años. Lo que encontraron confirmó algunas cosas que ya se sospechaban, pero también reveló algo que nadie esperaba. La parte esperada fue que los pueblos mesoamericanos descienden principalmente de las poblaciones que llegaron a América desde Asia a través del estrecho de Bering hace más de 15.000 años. Eso ya se sabía. Pero el estudio también identificó algo más. En ciertas poblaciones, en ciertos periodos de tiempo,
Había señales genéticas que no correspondían a esas raíces asiáticas primarias, señales que los investigadores describieron con mucha cautela, porque las implicaciones son enormes, como posibles evidencias de contacto con otras poblaciones que llegaron posteriormente. No estaban hablando de extraterrestres, no estaban hablando de civilizaciones perdidas de ciencia ficción, estaban hablando de algo mucho más específico y mucho más difícil de explicar. La posibilidad de que grupos humanos de origen diferente, con características físicas distintas a las de la población local, hayan llegado a Mesoamérica en períodos precolombinos y hayan tenido suficiente interacción con las poblaciones locales para dejar rastros en el genoma. Esto no está confirmado. Hay que decirlo con claridad. El estudio de 2021 plantea la posibilidad, no la certeza, pero el hecho de que investigadores de las universidades más rigurosas del mundo estén formulando esa posibilidad, basándose en datos genéticos duros, es suficiente para que la pregunta deje de ser especulación y se convierta en investigación científica activa. Y cuando pones esa posibilidad genética junto con la descripción física de Quetzalcóatl, como un hombre de piel clara y barba que llegó de otro lugar, la coincidencia deja de ser cómoda. Hay una teoría que ha ganado terreno entre un grupo pequeño pero serio de investigadores, que propone que la figura de Quetzalcóatl podría estar basada en contactos reales entre poblaciones mesoamericanas y grupos humanos llegados por mar desde el Pacífico, posiblemente de origen polinesio o del sudeste asiático. La navegación polinesia es uno de los grandes logros de la historia humana. Los polinesios colonizaron la mitad del Océano Pacífico, llegando hasta la isla de Pascua, hasta Hawái, hasta Nueva Zelanda, en embarcaciones de vela sin tecnología de navegación moderna. La pregunta de si llegaron también a las costas de América no es una pregunta absurda. Es una pregunta que la genética está empezando a responder. Un estudio publicado en Nature en 2020, diferente al que mencionamos antes, encontró evidencia genética clara de contacto entre polinesios y poblaciones indígenas de América del Sur, en las costas de Colombia y en algunas poblaciones de la Amazonía. El contacto ocurrió alrededor del año 1200 después de Cristo, según los modelos genéticos. Eso no es especulación. Eso es ADN. Eso es ciencia. Lo que nadie ha podido establecer todavía es si ese tipo de contacto también ocurrió en Mesoamérica. Los estudios genéticos en poblaciones mexicanas antiguas no han encontrado una señal polinesia tan clara como la encontrada en América del Sur. Pero la búsqueda sigue. Y los investigadores que participaron en el estudio de 2021 han señalado que hay zonas geográficas y períodos de tiempo que todavía no han sido muestreados, incluyendo las costas del Pacífico mexicano, en la época correspondiente al apogeo tolteca. Si esa señal existe, y no se ha encontrado porque nadie ha buscado exactamente ahí, exactamente en ese periodo, entonces la historia de Quetzalcóatl podría cambiar de forma radical. Pero hay otra dimensión de este misterio que rara vez se menciona y que en cierto modo es más perturbadora que la cuestión del origen físico del personaje. Es la cuestión de lo que Quetzalcóatl supuestamente trajo. En todas las versiones del mito, en todas las culturas que lo adoptaron, Quetzalcóatl es el portador de la civilización. No en sentido metafórico, en sentido literal. Se le atribuye la enseñanza de la agricultura, del calendario, de la escritura, de la arquitectura, del tejido, de la medicina, del arte de trabajar el jade y las plumas. En la versión tolteca, Seacatl Topiltzin Quetzalcóatl reformó el sistema religioso de su tiempo, prohibiendo los sacrificios humanos y reemplazándolos con ofrendas de mariposas y serpientes. Eso no es lo que hacen los dioses de la lluvia, ni los dioses del sol. Eso es lo que hace un reformador cultural, un legislador, un maestro. La pregunta que esto plantea no es nueva, pero tampoco está respondida. ¿Por qué en tantas culturas del mundo antiguo, la figura del portador de civilización tiene características físicas distintas a la población local? No solo en México, en Egipto, en Mesopotamia, en los Andes peruanos con Viracocha,
En las tradiciones de muchas culturas que no tuvieron contacto entre sí, aparece esta misma figura, el extranjero que enseña, el que vino de afuera, el que regresó al mar. Los arqueólogos convencionales tienen una respuesta para esto, y es que se trata de un patrón psicológico universal, que las culturas humanas tienden a proyectar el origen del conocimiento hacia afuera, hacia el otro, hacia lo diferente, porque eso hace que el conocimiento parezca más poderoso y más legítimo. Es una explicación razonable. Funciona como modelo psicológico, pero tiene la desventaja de que explica todo sin predecir nada. Si cualquier patrón puede explicarse como proyección cultural, entonces el patrón no nos dice nada sobre lo que realmente ocurrió. Y lo que realmente ocurrió en la Mesoamérica precolombina es algo que todavía estamos descubriendo. En 2019, un equipo de arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México encontró en el fondo del lago del Templo Mayor de Tenochtitlán, durante trabajos de drenaje, un conjunto de objetos rituales que nadie esperaba encontrar. Entre ellos había ofrendas asociadas específicamente con Quetzalcóatl, incluyendo fragmentos de obsidiana de colores poco comunes para la región y conchas de especies que no habitan en el Golfo de México ni en el Pacífico mexicano, sino en aguas del Pacífico Sur. La identificación taxonómica de esas conchas tomó meses. Cuando se confirmó, el equipo no publicó una declaración dramática. Publicó una nota técnica en el boletín del INAH, describiendo el hallazgo con la cuidadosa neutralidad del lenguaje científico. Pero las implicaciones estaban ahí, en los datos. Alguien en el México precolombino tenía acceso a materiales del Pacífico Sur, y esos materiales eran suficientemente valiosos para ser ofrendados al dios más importante del panteón mesoamericano. Eso no prueba contacto transoceánico, pero tampoco lo descarta. Y en ciencia, cuando los datos no descartan una hipótesis y la hipótesis tiene apoyo independiente de fuentes distintas, la hipótesis merece investigación seria. La tragedia del estudio de Quetzalcóatl es que gran parte de la evidencia que podría resolver el misterio fue destruida, no en el pasado remoto, en el siglo XVI, cuando los frailes españoles quemaron los códices mesoamericanos en nombre de la evangelización, destruyeron una biblioteca que había tardado siglos en construirse. Fray Diego de Landa, en Yucatán, quemó 27 manuscritos mayas en julio de 1562 en un auto de fe en Maní. Él mismo describió la escena en sus propios escritos, con la tranquilidad de quien cree estar haciendo lo correcto. Sahagún, que tuvo el instinto de preservar la tradición oral indígena, recolectando testimonios de ancianos sobrevivientes, calculó que lo que logró salvar representaba una fracción pequeña de lo que existía antes de la conquista. Lo que perdimos en esas hogueras no lo sabremos nunca. Puede que entre esos manuscritos hubiera respuestas claras sobre el origen de Quetzalcóatl. Puede que hubiera registros de contactos con pueblos de otras regiones. Puede que hubiera genealogías, mapas, crónicas de viajes que habrían cambiado por completo nuestra comprensión de la historia precolombina. No lo sabemos y no lo vamos a saber. Lo que sí sabemos, lo que la arqueología, la genética y la mitología comparada nos dicen con cada vez más claridad, es que la historia de las civilizaciones mesoamericanas es más compleja, más conectada con el resto del mundo y más antigua de lo que los libros de texto sugieren. Que Quetzalcóatl no es simplemente un dios del viento con forma de serpiente emplumada. Es el punto de convergencia de 3000 años de historia humana en el continente americano, de migraciones que todavía no hemos mapeado completamente, de contactos entre culturas que la narrativa oficial todavía no está lista para admitir plenamente. Y quizás eso es lo más honesto que podemos decir al final de todo esto, que la figura de Quetzalcóatl nos enseña más sobre los límites de nuestro conocimiento que sobre los límites del México antiguo. Que hay preguntas que las civilizaciones dejan abiertas, no porque no supieran las respuestas, sino porque las respuestas eran demasiado grandes para caber en un solo templo, en un solo mito, en un solo nombre. El nombre era Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Y sigue aquí mirándote desde la piedra, esperando que alguien finalmente haga la pregunta correcta.